Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y en esta ocasión en el baúl del tío Joe vamos a revisar uno de los orígenes más importantes de los años 90, nada menos y nada más que el origen de Spider-Girl, Mayday Parker, cuya primera aparición, que es este ejemplar, fue el What If número 105 de 1998. ¿Por qué es importante el origen de Spider-Girl? Pues prácticamente es uno de los primeros futuros alternativos oficiales que hace Marvel al darle su propio título y su propia continuidad a esta heredera de Peter Parker en el famoso MC2, que era el universo que, o más bien el término con el que Marvel describía este universo donde vivía el personaje. Esta es una edición True Believer, como las que hemos visto en varias de nuestras reseñas. Y aquí pueden ver la portada original de ese What If número 105. Sin más por el momento, vamos a pasar a revisar esta historia. Para los que no estén familiarizados con el origen de Mayday Parker, nos cuentan en este MC2 que pasan aproximadamente 15-16 años de lo que sucedía en aquel entonces, en aquel 1998. Brincaba el tiempo para mostrarnos a May Parker, la hija de Peter y de Mary Jane, la cual era una atleta en su preparatoria, parte del equipo de básquetbol. Es justamente en este partido donde cuando Peter y Mary Jane están presenciando el partido se dan cuenta de las habilidades que tiene May, pero detectan que tiene, aparte de un talento natural, ciertas habilidades que podrían considerarse increíbles o superhumanas, lo que los hace pensar que efectivamente May heredó habilidades por parte de su padre, quien ya tenía años retirado como Spider-Man. De hecho, aquí el mismo cómic nos cuenta la historia que después del nacimiento de May hubo una batalla final entre el Duende Verde Norval Osborn y Peter Parker, donde Osborn pierde la vida y Peter pierde una pierna. Al quedar sin una pierna y usar una prótesis, pues realmente su doble identidad como Spider-Man se veía comprometida, por lo cual decide retirarse definitivamente como superhéroe. Les digo, pasan estos 15-16 años para que May sea atacada, o más bien, sí es atacada, pero para que mandara un mensaje a su padre por parte de un nuevo Duende Verde. Al comunicar este mensaje a su familia, Peter lo que hace es comunicarse con la familia de Liz Allan, que era la ex esposa, o más bien era la viuda en aquel entonces, de Harry Osborn. Foggy Nelson, quien era la pareja en los 90s de Liz Allan, de hecho fue el mismo Kevin Smith el que separó a esta pareja en el Guardian Devil, pero cuando se escribió este cómic en 1998 todavía eran pareja. Aquí en este futuro alternativo, Foggy Nelson se casa con Liz Allan, la cual está enferma, entonces Peter no puede obtener mucha información. Él sospecha que este nuevo Duende Verde se trata de Normie Osborn, el nieto de Norman Osborn, hijo de Harry, y que hasta la actualidad sigue apareciendo en los cómics, siendo un niño que siente cierto coraje contra Spider-Man. Ya ha sido manipulado varias veces por su abuelo Norman, pero que aquí nos mostraban que crecía como un muchacho. Aquí lo pueden ver con unos tatuajes muy malotes, con rastas, y que buscaba venganza. De hecho, aquí tenía un tatuaje que decía venganza. Él era el nuevo Duende Verde. Peter posteriormente lo que hace es buscar ayuda por parte de los 4 Fantásticos, que ahora son los 5 Fantásticos, pero no logra comunicarse con Johnny. También decide ir a buscar a los propios Avengers, pero se topa con una versión, o lo que nos mostraban en ese futuro alternativo que eran los Avengers. Por ejemplo, aquí está Vision en una computadora, también está Jubilee, un Juggernaut, Speedball, entre otros personajes. Peter, al verlos, dice: estos muchachos son casi de la misma edad de mi hija, no puedo exponerlos a que me ayuden, por lo cual decide que él va a confrontar solo a Normie Osborn. Por otro lado, Mary Jane le platica la historia de Spider-Man a Mayday. De hecho, se me pasó decirles, al momento de estar discutiendo qué harían Peter y Mary Jane, May se da cuenta. De hecho, vamos a regresarnos unas páginas para ver ese momento. Aquí podemos ver que al platicar el origen de Normie Osborn, May se da cuenta que por boca de Peter que
May no se puede dar cuenta que es hija de Spider-Man. Aquí vemos que May escucha esa conversación. Y por lo cual, después de haber platicado con Mary Jane, le muestran a May el traje de Spider-Man, los web shooters, y también encuentra el traje de Ben Reilly, el cual vamos a ver un poco más adelante, es importante en esta historia. Peter decide confrontar a Normie Osborn y aquí en el enfrentamiento ve que Peter no peleará, pero se ve salvado justamente por Mary Jane, que llega. Cuando Normie lo va a atacar, llega justamente Spider-Girl. Justamente es May usando el traje de Ben Reilly adaptado para ella. Combate a Normie y al final, después de un breve enfrentamiento donde ambos muestran sus habilidades como Spider-Man y como el Spider-Girl y el nuevo Duende Verde, al final May derrota a Normie Osborn. Aquí vemos cómo lo derrota. Al final es aprendido y vemos que Foggy Nelson se lamenta el hecho de que el chico haya salido enfermo. De hecho, aquí vemos una viñeta donde se puede ver que tiene cara de maniático. Y al final la familia decide regresar. ¿Qué es lo que hacen? Que en su casa deciden olvidar todo esto y queman el traje de Ben Reilly. Pero la última viñeta nos muestra que ya Mayday estaba trabajando en unos nuevos diseños para su traje de Spider-Girl. Y la misma historia nos dice justamente que aquí no quedó, porque este What If número 105 desembocó en un título de Spider-Girl. De hecho fueron dos, el Amazing Spider-Girl y el Spectacular Spider-Girl. El personaje hasta la actualidad sigue en los cómics. De hecho la vimos recientemente en Spider-Verse, el cómic. Ahí fue esta versión de Peter fue asesinada por Morlun. Posteriormente aparece el personaje de Mayday nuevamente en Spider-Geddon. De hecho se hace amiga de otra versión de estos personajes que son los de Renew Your Boats, que es Annie, la hija de Peter y Mary Jane de otro universo. Se hacen amigas. De hecho ahí la historia te muestra que en el universo de Annie, May fue la hija mayor, pero murió antes de nacer. Entonces ahí tenían una relación como de hermana mayor, hermana menor. Y también Peter se han estado dando indicios. De hecho no le he estado dando mucho seguimiento al tema. Me gustaría investigarlo un poco más, donde al parecer revivía esta versión de Peter después de Spider-Geddon. Les digo, no le he dado mucho seguimiento. No sé si se continuó la historia o todavía sigue en el congelador, pero son las apariciones que ha tenido Mayday Parker actualmente. Y pues ya saben, aquí está la portada original. Déjenos en los comentarios qué les pareció esta reseña. Igual escuchen el podcast. Justamente nos hacían unos comentarios sobre los What If. Ya tenemos planeado un episodio dedicado a los What If y a los Elseworlds más adelante. Solo estamos terminando de revisar los detalles para, con todo gusto, hablar de ese tema en el CC Podcast. Y por esta ocasión sería todo. Aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.